una nueva grabación con una enseñanza pequeña, oiga bien, pequeña en tiempo, pero grande en significado. Permítame que arregle esto aquí, ok, ahora sí. Hoy vamos a hablar acerca del denominado propósito que tenemos en esta vida. Y lo voy a hablar desde mi punto de vista como creyente, que a veces escucho predicadores que ponen a uno a pensar, porque le dicen a uno, busque su propósito, usted tiene que tener su propósito, y ponen a uno a buscar un propósito donde uno no sabe si hay. Para empezar, uno no sabe cuál es el propósito, porque ya voy a explicar que hay una diferencia entre propósito y llamado, con un propósito, claro está. Y entonces yo siempre me hacía esa pregunta, ¿y cuál será mi propósito? Y fíjese, yo soy llamado al pastorado desde el año 83, 84, por ahí. O sea, tengo casi 40 años pastoreando o más, no sé, usted saca la cuenta del 84. Y siempre me preguntaba por el llamado y ningún predicador entraba en específico ni hablaba sobre su propósito, porque cuando empezaban a detallar, yo lo que veía era un llamado. Y vamos a comenzar entonces a desglosar esto. Llamado, mire, son para algo específico que Dios tiene, con un propósito. Fíjese que Romanos dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al propósito por el cual fueron llamados. Ese propósito no es el propósito de uno, es el propósito de Dios. Dios lo llamó a usted con un propósito. Dios lo llamó a usted con un fin, con una finalidad. Y entonces yo encuentro ahora llamados diferentes de propósito y voy a explicar los dos, para que si alguno de mis 3 o 4 seguidores que tengo puedan descansar un poquito, como yo descansé cuando entendí esto. Fíjense que el llamado, con un propósito que Dios tiene a la persona, no lo descubre uno. Vamos a la Biblia, sí, pastor, vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Fíjense que Abraham estaba en Ur de los Caldeos, en una ciudad pagana, espiritualmente de espaldas a Dios, idólatra, y de repente Dios le habla a Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos. Dios no le habló a Abraham en Ur de los Caldeos, eso quiero que quede claro, sino que dice la Biblia que el papá de Abraham, Taré, le dijo un día, Abraham, agarra a tu esposa, agarra al sobrino, a mi nieto, el sobrino de un hijo de Taré que se le había muerto, le dijo a Nacor, su hermano de Abraham y su esposa, vámonos de acá. O sea, el viejo Taré agarró a sus 2 hijos vivos con sus 2 esposas y su nieto Lot y se lo llevó. Caminaron aproximadamente 1000 kilómetros desde Ur de los Caldeos hasta Harán. En Harán se muere el viejo Tarek, se murió. Es ahí, eso todavía es Mesopotamia. Es ahí en Ur de los Caldeos, en Harán, que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es donde Abraham sale con su esposa Sara y su sobrino Lot. Ahora, pero cuando leemos en otras escrituras de la Biblia, dice la palabra, hablando Dios, dice, yo llamé a Abraham de Ur de los Caldeos. Fíjense cómo lo llamó a través de su papá. El viejo Taré dijo, nos vamos y nos vamos. Era Dios que había puesto en el corazón del viejo Taré que agarrara a su familia y se fuera con ellos. No fue directamente que Dios le llamó. Pero en Harán, después que caminan 1000 kilómetros aproximadamente, se muere el viejo y es donde Dios le habla a Abraham. Y es donde Abraham sale de Harán,
camina aproximadamente 1000 kilómetros más, o sea que Abraham le echó pierna y llega a Canaán, a la tierra prometida, a la tierra que yo te mostraré, porque ni siquiera le había dicho nombre ni nada. Ahí estuvo Abraham un tiempo, después hubo hambre, se fue a Egipto, allá tuvo problemas por la esposa, se regresó nuevamente a Canaán, ahí pasó su tiempo, se muere la esposa, bueno, por ahí sigue la historia. Pero fíjese, estando en Canaán, Dios le habla a Abraham y le dice, de tu descendencia saldrán reyes, ¿verdad? Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pasaron 1000 años aproximadamente y salió el primer rey, que fue el rey David. Y después de él vinieron 14 reyes más hasta que vino el Señor Jesús, el cual es el rey de reyes y señor de señores. O sea que Jesús viene por la genealogía de Abraham. Entonces hubo un propósito por el cual Dios llamó a Abraham, pero fue Dios, no fue que Abraham estaba loco, ¿cuál será mi propósito? ¿Cuál será mi propósito? No, él ni sabía nada de eso. Tenemos el caso del rey David, él no sabía que iba a ser rey cuando fue Samuel a ungir como rey a David, él ni estaba ahí, estaba cuidando las ovejas de su papá por allá por monte. Y cuando llegó Samuel y le dijo al papá de David, al señor Jesse, o Jesse, como usted quiera nombrarlo, mira, aquí están mis hijos, pero Dios le dijo, ninguno de estos es. Samuel le dice, ¿hay alguien más? Sí, el pequeño, que está cuidando la oveja, tráelo. Cuando llegó, Samuel lo ungió como rey de Israel. O sea, David no estaba pensando, voy a ser rey, voy a ser rey. No, ni sabía nada de eso. Otro caso igual, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era más bien persiguiendo a la iglesia, arrastrándolo a las mujeres por los cabellos, metiéndolos en la cárcel, torturándolos y haciéndolos que blasfemaran. Hasta que caminó a Damasco, se encontró con el Señor Jesús, o Jesús se encontró con él, y ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que haga? Ve, y de ahí nació el famoso apóstol Pablo, pero no era que Pablo andaba, yo quiero ser apóstol, ¿cuál será mi llamado? ¿Será esto? ¿Será? No, 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 él no andaba buscando nada. Cuando usted ve el llamamiento de Eliseo estaba más bien arando una yunta de bueyes y pasó Elías y le tiró el manto y Eliseo entendió el llamado, dejó la yunta de bueyes y siguió a Elías. Eliseo andaba, ay, ¿cuál será mi llamado? ¿Cuál será mi propósito? No, enseñanza, y así todo, enseñanza, lo que Dios tiene para usted, Dios se lo va a revelar, porque a veces sacamos de contexto eso de que honra de Dios es esconder el secreto y la gloria del rey descubrirlo, pero eso es el rey, usted no es príncipe, usted nada, yo soy el hijo de María Ildefonsa, punto. Eso es el llamado que Dios tiene para cada uno. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al propósito por el cual fueron llamados. Dios los va llevando y cuando lee el contexto, a los que llamó, a estos santificó, a estos justificó, a estos apartó, y los llamó a su presencia en sus caminos. Ahora, propósito como tal, mire que lo busqué en la escritura. El propósito es muy diferente. El propósito llamado es lo que le estoy hablando ahorita, de Abraham, de David, de Eliseo, del apóstol Pablo. El mío, llamado al pastorado. Últimamente me llaman apóstol. Bueno, allá lo que, gloria al Señor. Y yo soy lo que me quieran ustedes decir. Yo lo único que sé es que soy hijo de Dios. Ajá, seguimos. Pero entonces el propósito es para todo el mundo. Y el propósito que Dios tiene para usted y para mí no está escondido, no está oculto. Está en Efesios capítulo 1, versos 6 y 12 también. Dice Efesios 1, 6, así de memoria, no textualmente, que fuimos escogidos de parte de Dios para que estemos delante de Él sin mancha
y sin arruga. Uno, sin mancha y sin arruga. Y después sigue diciendo, y para la alabanza de su gloria, en el verso 6, y en el 12 también. O sea que el propósito suyo y mío como hijo de Dios es alabar al Señor. Eso lo hace el apóstol, el pastor, el evangelista, el maestro, el diácono, el anciano, el superintendente, la oveja. Todos debemos de alabar y adorar a Dios. ¿Se da cuenta? Por eso es que Jesús dijo que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque ese es nuestro propósito, no llamado. Usted no puede ser llamado apóstol, pastor, evangelista, maestro, nada de eso, pero usted es tiene el propósito de parte de Dios de adorar. Entonces, aquí están las dos diferencias. Tengo un llamado a algo, aparte tengo un propósito. Si yo no tengo llamado, tengo un propósito de adorar a Dios y estar delante de Él sin arruga, oiga bien, sin mancha y sin arruga. Así que, tan sencillo. ¿Cuál es su propósito? Lea Efesios 1, 6, 12 también. De hecho, hay un corito viejo que dice, vamos a decir, pero no lo canto porque se va la enseñanza. Dice Efesios 1, 6 y 12 también. Fuimos escogidos para la alabanza suya. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Ese era el corito que yo cantaba hace años atrás. Efesios 1, 6 y 12 también. El que se lo recuerde, por favor, ayúdeme ahí, diga sí, yo también lo cantaba. Efesios 1, 6 y 12 también, fuimos escogidos para la alabanza suya. Y diga todo el pueblo, los amén, amén, aleluya. Así que descanse, no se ponga angustiado cuando empiecen, busca tu propósito. Tú estás así porque no estás cumpliendo tu propósito, hasta que no entiendas tu propósito, hasta que no te humillas a tu propósito. Dios mío, y sale uno, ¿dónde está ese propósito? No, señor, propósito está en la Biblia. Efesios 1, 6 y 12 también. Llamado, si Dios tiene un llamado para usted, para algo, así sea antes de morirse, Dios lo va a llamar, lo va a buscar, así como llamó a Abraham, así como llamó a Eliseo, así como llamó a David, así como llamó al apóstol Pablo. Ninguno estaba buscando nada. Gente no estaba buscando nada y lo llamaron también para que estuviera al frente de Israel. Así que dele gracias a Dios. Llamado, Dios se encarga de hablar con usted y llevarlo. Propósito, alabar a Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Paz, salud y bendiciones. Y no sea chirrinchi. Dele like a esta enseñanza, compártalo y dé su comentario. Si usted no hace eso, usted es un chirrinchi y nos veremos pronto. Paz, salud y bendiciones y será hasta la próxima entrega.